Mediado el siglo XV, y mientras Portugal se dedicaba a la exploración ultramarina, en la que Diego de Silves había llegado en 1427 a las Azores y Gonzalo Bello Cabral alcanzó las islas más orientales del archipiélago en 1431, bien, descubrieron que las islas no tenían población humana, serían pobladas principalmente por genoveses, judíos, moriscos y franceses. En 1429, el futuro Juan II de Aragón invadió Castilla en defensa de sus hermanos los infantes de Aragón. Pero la expedición fue abortada por la intervención de María de Aragón, esposa de Juan II de Castilla, e hija de Fernando I de Aragón. Si bien el apoyo de Alfonso V el Magnánimo a sus hermanos Enrique y Pedro acarrearía la guerra entre Castilla y Aragón entre los años 1429 y 1430. Juan II de Castilla embargó los bienes de los infantes de Aragón y encarceló a Leonor, la madre de los infantes. La paz llegó por el encono de las reinas de Castilla y de Aragón. Pero la situación seguía siendo sumamente tensa, tanto entre los reinos como entre los nobles y Juan II de Castilla. Tan es así que, habiendo convocado cortes en Madrid del año 1433, Juan II no encontró dónde alojarse en Madrid. En 1430, el empuje cultural de Barcelona creaba la Universidad Literaria, dotada con 32 cátedras, 6 de las cuales eran de teología, 6 de jurisprudencia, 5 de medicina, 6 de filosofía, 4 de gramática, 1 de retórica, 1 de anatomía, 1 de hebreo y otra de griego. Mientras, en 1431, y con la ayuda de Castilla, la descomposición del Islam llevaba su particular curso. Yusuf IV destronó a Mohamed IX, que nuevamente fue destronado por el año 1432, tras lo cual ejecutó a Yusuf. Y como consecuencia, desde el verano de 1432, los castellanos llevaron a cabo ataques a la frontera granadina, aunque no comenzó una guerra abierta entre ambos reinos porque lo impedían los problemas internos de Castilla, enquistándose a lo largo de 3 años una alternancia de victorias musulmanas y cristianas. Si bien las victorias castellanas fueron de una relevancia mayor. Los ejércitos de Mohamed IX sucumbieron en Guadix ante las tropas del maestre de Calatrava, al tiempo que Diego Gómez de Rivera, adelantado de Castilla, atacaba la Vega de Málaga. Las hostilidades se detuvieron en invierno y fueron reanudadas en la primavera de 1433. Y en esta ocasión, el capitán Perálvez Osorio infligió una dura derrota a los nazaríes en Guadix, mientras Diego Gómez de Rivera derrotado en Coín, pero finalmente fue liberada Chiquena, y le siguió Turón, Iznájar, Ardales, El Castellar y Alicún de Ortega. También fue tomada Gibraltar, pero estas dos últimas plazas parecía que estaban yendo de un sitio a otro, porque volvieron a caer en manos bárbaras a los dos años después, en el curso de una guerra en la que se recuperó Huéscar en noviembre de 1434. 2 años antes, en 1432, la flota aragonesa irrumpió en Túnez, donde consiguió una importante victoria, tras lo cual recibió una embajada del nuevo papa Eugenio IV y otra de la reina Juana de Nápoles, que volvió a prohijar a Alfonso V poco antes de fallecer. Pero la voluptuosidad del papa le llevó a crear una nueva liga con Milán, Venecia y Florencia para enfrentarse al Magnánimo. Finalmente se produjo un enfrentamiento entre los confederados, lo que ocasionó la huida del Papa, que para no ser detenido se acogió al resguardo de las tropas españolas, que no obstante vieron frustrado su intento de tomar el reino de Nápoles, que no obstante acabaría reconociendo como rey al Magnánimo, 11 años más tarde, por eso, el 26 de febrero de 1443. Medio año después, el 14 de agosto, murió, presa de la peste, Juan I de Portugal, por otro nombre, Juan el Grandioso, que fue sucedido por su hijo Eduardo I, fiel continuador
de la obra de su padre, que continuaría con las expediciones y llevaría a cabo una campaña para la toma de Marruecos, teniendo como base la plaza de Ceuta, que había sido tomada en 1415 por su padre. Las campañas de ultramar comenzaron a mover la legislación en lo tocante a la esclavitud, actividad que en la época era universalmente admitida. Pero en ese orden, en 1434, fue emitida una bula papal en la que se prohibía la esclavitud en Canarias. Y el mismo año la expedición de Gil Eones logró doblar el cabo de Bojador, objetivo largamente acariciado por los navegantes portugueses, que sería superado en 1441 por Nuño Tristão cuando dobló el Cabo Blanco, dando al proceso una aceleración que posibilitó que 3 años más tarde el propio Nuño llegase a Senegal y que el año siguiente, 1445, Dionis Díaz descubriese el Cabo Verde y Álvaro Fernández de Madeira llegase al Cabo Rojo. Otros navegantes llegaron a la desembocadura del río Gambia alrededor del año 1446. En 1460, Antonio Danoli y Diego Gómez iniciaron la colonización de las islas de Cabo Verde. Sin embargo, la ruta a la India no se completó hasta la expedición que Vasco de Gama realizó entre 1497 y 1499. En esa época de aceleración de los descubrimientos por parte de Portugal, en el Mediterráneo se sucedían también acontecimientos de importancia. En Nápoles fallecía la reina Juana el 2 de febrero de 1435, dejando mal sabor de boca en el mundo hispánico al haber vuelto a prohijar a Luis de Anjou y tras fallecer este a su hermano Renato, siempre en detrimento del magnánimo. Conflicto de intereses que acababa conformando una maraña al darse la circunstancia de que el Papa Eugenio aspiraba al reino de Nápoles como feudo de la Santa Sede y Francisco Sforza aspiraba a lo mismo. Ante esta situación, Alfonso V de Aragón inició la conquista y en el sitio de Gaeta comenzó a forjarse el sobrenombre de magnánimo al acorrer a quienes huían de la plaza. En batalla campal posterior, la flota aragonesa sufrió una gran derrota a manos de la flota genovesa, que tomó preso al mismísimo Alfonso V, y el duque de Milán, Filippo María Visconti, dio a los prisioneros un excelente trato, llegando a firmar finalmente un tratado frente a franceses y alemanes, lo que a su vez recrudecería la ya profunda enemistad con el Papa Eugenio. Al siguiente año, 1436, se celebraron las Cortes Generales de Aragón, donde, además de recaudar fondos para la campaña de Nápoles, acordaron el lugar en que a partir del momento deberían celebrarse las Cortes, y que sería no otro sitio que Tortosa, para las de Cataluña, Morella, para las de Valencia y Alcañiz, para las de Aragón. A lo largo de este mismo año 1436, al comprobar la ineficaz protección que ofrecían las tropas nazaríes, muchas ciudades musulmanas comenzaron a colocarse bajo la tutela de Castilla. Entre ellas se encontraban Vélez Blanco y Vélez Rubio, Galera, Benamaurel y Castillejar, que entregaron sus fortalezas y se declararon vasallos de Castilla, pagando a Juan II los tributos que anteriormente pagaban a Mohamed IX. A la vez que ocurría esto, la frontera con Murcia seguía bajo ataques castellanos. La situación para el reino nazarí era tan crítica que incluso los disidentes que se habían pasado al bando cristiano comenzaron a emigrar a Túnez. El peor golpe para Granada llegó con la conquista de Huelma, principal baluarte de la frontera norte, por parte del capitán de la frontera Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, en abril del año 1438. Bien, el vigor del empuje castellano estaba abonado en parte como consecuencia de haberse firmado las paces entre Aragón y Castilla, lo cual también vivificó el empuje aragonés, dando pie a que Alfonso V reanudase su campaña en Nápoles, donde se enfrentó militarmente a las fuerzas del Papa
en medio de una sucesión de tratados en los que los señores hacían alianzas y las rompían con gran alegría. Y los retos caballerescos se sucedían, aunque no siempre se llevaban a efecto. Así, se dio el caso que el pretendiente Renato de Anjou retó en batalla a Alfonso el Magnánimo el año 1438, pero Renato finalmente no apareció en el campo del honor, lo que significó que las ciudades abriesen sus puertas al Magnánimo. Pero en el sitio de Nápoles el resultado fue contrario a las fuerzas aragonesas. Bien, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.